vamos a hablar un poco del plebiscito. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Como primer paso, la Ley 134 de 1994 indica que el presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha que se llevará a cabo la votación, lo cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a 4 meses contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del presidente. Esta solicitud deberá ir acompañada con la firma de todos los ministros. Si un mes después de recibir el informe del presidente, ninguna de las cámaras por mayoría de asistentes lo ha rechazado, el plebiscito podrá ser convocado. La Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del plebiscito, pero solo por vicios de procedimiento en su convocatoria. El plebiscito no puede coincidir con otras elecciones, deberá realizarse a más tardar dentro de los 4 meses siguientes al momento en que el Congreso recibió el informe del presidente. En la historia del país solo se ha llevado a cabo un plebiscito, celebrado el primer domingo del mes de diciembre de 1957 y convocado por la Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, quienes ejercían la presidencia de la República para la época. Lo hicieron a través del Decreto Legislativo 0247 del 4 de octubre de 1957. Aunque se le denominó plebiscito, lo que se aprobó fue una reforma constitucional, lo cual es propio de un referendo. Es por eso que esta postura frente a la situación se vio argumentada de manera que no se consideraba justo el plebiscito debido a que los dos únicos beneficiarios eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esto dejaba a varios partidos por fuera de este proceso. El panorama del plebiscito para esta época era partidistas de 1957. Estaba por un lado el Partido Liberal, por otro lado el Partido Conservador y había un Partido Comunista ilegalizado. El santismo estaba con el liberalismo, que estaba en cabeza de Eduardo Santos Montenegro y Carlos Lleras Restrepo. El Partido Conservador estaba con el ospinismo, que era Mariano Ospina Pérez. También para el Partido Liberal estaban los lopismos Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo, mientras que por el Conservador estaba Laureano Gómez. También estaba Gilberto Alzate Avendaño, y cada uno de estos manejaba cierto poder en los departamentos. Y como ejercían este poder en los departamentos, se pudo ver que la votación total se vio mayoritariamente en Cundinamarca, seguido de Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Santander, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Chocó, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Tolima, para un total de 4.397.090 votos, que fue el 100% de la población que en ese momento votó. Esta es una fuente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde se ve evidenciado, obviamente, el voto femenino que se dio por cuestiones de equidad de género. Esta es una acción muy importante que se vio, ya que el voto femenino ya había sido aprobado, pero en este plebiscito, para las votaciones de este plebiscito, pues se estrenó la masiva participación de la votación femenina, la que causó un aumento en el número de votantes bastante considerable. Hola, ¿qué tal? Hablaría de los actores vinculados al proceso que se dio en el plebiscito el domingo 1 de diciembre en el año 1959, donde aquellos colombianos salieron a votar en un plebiscito que muchos dicen que era más bien un referéndum, una reforma constitucional cuyo contenido se sometía a la aprobación o no a no del pueblo, que dijo que sí, para validar lo que se llamó el Frente Nacional, el acuerdo de paz entre los partidos liberales y conservadores que llevaban casi 30 años o más de una guerra civil no declarada.
Quizás por eso ese sí fue un plebiscito, porque en el fondo se le preguntaba a la gente si quería o no la paz. Aunque el texto de la votación tuviera 14 artículos de una gran complejidad política y jurídica, en los que se hablaba no solo de la mecánica del Frente Nacional, sino también de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, y la obligación del gobierno de intervenir por aquellos, digamos, un 10 menos por ciento de su presupuesto en la educación pública. Pero la discusión real era así. Después de tantas décadas de oído, cadenita, de sectarismo, de horror de lado y lado, los colombianos aceptaban un esquema político de transición en el que se olvidaban todas las heridas del pasado y en el que el poder, que hasta entonces había sido un botín de guerra, se repartía por mitades entre dos bandos que en la víspera estaban acostumbrados a matarse y a negarse sin tregua. Por eso, todo el establecimiento lo apoyó sin fisura: los partidos políticos, la gran prensa, la industria, el clero, toda la nación, como se decía entonces, y por eso la votación en el plebiscito de 1959 fue tan contundente que más de 4.169.294 votos en favor del sí, contra el 206.654.000 a favor del no, y 20.738.000 votos en blanco, las elecciones con el nivel más alto de participación en la historia colombiana. Hola, ¿qué tal? Los actores vinculados al proceso son delegaciones gubernamentales, que es en singular organismos de gobierno. Se deriva también como en el gobierno local, las comunidades y organizaciones sociales, el gobierno regional, comunidades campesinas, aquellas juntas de regantes, asociaciones de propietarios. Se basa también en sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones gubernamentales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, clubes de desarrollo, consejos o comités de desarrollo, consorcios o aquellos centros educativos, centros universitarios, instituciones superiores tecnológicos o aquellos colegios, programas y proyectos de cooperación internacional, aquellos programas de proyectos nacionales, proyectos sectorales, banca y finanza, bancos, financieras y microfinancieras, casas de cambio, aseguradoras, AFP, centros religiosos, iglesias, congregaciones, empresas privadas, proveedores, contratistas, partidos políticos, personas individuales de relevancia estratégica. Hola, cordial saludo, mi nombre es Sandra González y hoy les voy a hablar de cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se dio en el proceso del plebiscito en el año 1957 en Colombia. Bueno, aquí podemos ver que alguno de los resultados fue el cambio de la visión en la mujer. Sabemos que en aquellos tiempos era vista como una herramienta de trabajo. Algunas se encontraban en servicios domésticos, algo otras artesanas, algunas obreras, algo otras se encontraban prostituidas. Adicionalmente a esto, también se encontraban las mujeres indígenas que cumplían igualmente labores agrícolas en su mayoría, y que las mujeres de clase media y altas eran ubicadas normalmente en las ciudades y capitales. Pues con todo este proceso se pudo exigir por parte de las mujeres al gobierno que invirtiera más los recursos en educación para que así se desarrollasen más sus familias y que ya no se siguiera explotando más a la mujer, sino que se le diera ese derecho. Y así se puede decir que fueron los inicios de la hegemonía liberal y los primeros pasos en favor de los derechos civiles de las mujeres. Gracias.